ustedes. Yo les voy a platicar de un tema que seguramente, pues por alguna razón les llamó la atención y vinieron, ¿no? Entonces, bueno, hablar de las oleaginosas, que para mí es el grupo de la alimentación olvidado. Y ahorita les voy a platicar por qué, ¿no? Entonces, en términos de lo que se está promoviendo hoy en día como la alimentación saludable y sostenible, va como muy en pauta, ¿no? Creo que es un término que ya ha transicionado y seguramente ustedes hablaban de la dieta correcta, de la alimentación saludable, pues ahora la connotación de sostenible, pues es un deber ser de todo lo que implica la parte de la nutrición y la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, bueno, les comparto que esta plática está auspiciada por la American Pistachio Growers. Es un grupo de productores de pistaches, ¿no? Entonces, partiendo de la necesidad también de posicionar alimentos que son saludables, pues también tenemos que recurrir a todas estas personas que se encargan de poner en la mesa todos nuestros alimentos, ¿no? O sea, hacernos de la vista gorda de pensar que de la nada aparecen en nuestro refri o en el súper, bueno, pues nos hacen olvidar quiénes están detrás de todo eso, ¿no? Entonces también parte de la sostenibilidad tiene que ver con ello y bueno, ahora sí, platicando de lo que son las oleaginosas, pues es un grupo de alimentos que no es nuevo, no es algo reciente. La historia de las oleaginosas en la dieta tiene más de 7000 años. No sé si ustedes ubican, por ejemplo, hay historias de la antigua Grecia, de Persia, ¿no? Del Imperio Otomano. Y entonces, si nos situamos como en ese contexto, ¿cómo se imaginan que era la alimentación en ese entonces? ¿Qué es lo que consumían en ese entorno? Pues, si nos ponemos como a aterrizar esas ideas, nos damos cuenta que uno de los alimentos que era muy socorrido eran las oleaginosas, ¿no? Tan así que hoy en día las seguimos ubicando o las seguimos asociando con estos países árabes o con países del Medio Oriente. La realidad es que sí, vienen o provienen de ese territorio, pero las oleaginosas que hoy en día consumimos, la mayor parte se produce en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dice que prácticamente el 60% de las oleaginosas que consumimos, incluidos los pistaches, se producen en Estados Unidos, un país que no está muy alejado de nosotros y que por una cuestión geográfica también reduce esa cadena que puede estar impactando al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, de los otros dos países que probablemente sean los que estén produciendo la mayor cantidad de pistaches, podríamos estar pensando en Irán, que están como en un 15%, y Turquía, que más o menos andan igual. Entonces, bueno, son alimentos que están a nuestro alcance porque se producen en una cercanía y que no se limitan solamente a una cuestión histórica, los consumimos en nuestro día a día y a lo mejor no nos damos cuenta de la presencia o el papel que tienen dentro de la alimentación. ¿A quién no le gusta el mole? ¿O a quién no le gusta el pipián? ¿O a quién no le gusta una pasta de este tipo? Que como un ingrediente principal, pues está incluido las oleaginosas, ¿no? O sea, si a ustedes les gusta un chocolate en agua, pues muy probablemente también tenga ahí algunas algunas oleaginosas dentro de la preparación, ¿no? Generalmente lo enfocamos a un alimento que tiene un papel a lo mejor desde la parte de una botana, o lo asociamos como algo que se consume de manera esporádica, pero bueno, la realidad es que sí, es algo que puede estar presente en nuestro día a día como un plato principal, como una guarnición, como una bebida, ¿no? Que no sé si por aquí hay a quien le guste la horchata o alguna bebida como refrescante de este tipo, que también puede ser preparada con alguna de estas, ¿no? Entonces una horchata de pistache, que a lo mejor no nos suena como algo común, pero que puede empezarse a incorporar a lo mejor a nuestra alimentación, ¿no? Entonces, bueno, la historia de las oleaginosas en la dieta actual, pues no es algo que históricamente no se va a quedar en el pasado, es algo que también podemos traer a nuestro presente y aplicar todas esas cuestiones de innovación, ¿no? Innovar lo que comemos en un sentido de implementar también la creatividad dentro de los platillos o las recomendaciones que nosotros mismos estamos adoptando o estamos sugiriéndole a nuestros pacientes o a nuestro entorno inmediato, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Se ha reportado que existe en el mundo un bajo consumo de oleaginosas. Si yo siempre les pregunto así a la auditoría donde voy, si las consumen de manera frecuente, ¿no? Entonces yo espero encontrar muchas manos aquí. ¿Quién consume oleaginosas en su día a día como un alimento habitual?
pues a lo mejor uno, dos, a lo mejor nos animamos a levantar la mano. Muchas manos se levantan cuando estamos a lo mejor en un auditorio lleno de profesionales de salud, que probablemente tenemos como un poquito más de información y los incluimos. A lo mejor no se levantaron muchas manos porque no los hemos volteado a ver como un aliado o como un recurso para mejorar la calidad de nuestra dieta. Se dice que existe un bajo consumo a nivel mundial. El consumo per cápita anda alrededor de los 4 o 5 gramos al día. 4 o 5 gramos de oleaginosas, incluidas pues todo el pool que podríamos estar consumiendo. No tiene nada que ver con una cuestión de producción, porque yo les decía, uno de los principales países productores es Estados Unidos y más o menos está produciendo unos 650,000 toneladas al año, ¿no? Entonces, bueno, toneladas cúbicas al año, lo cual pues a lo mejor puede ser una cantidad suficiente para que se pueda empezar a distribuir o para que pueda abastecer a un buen número de la población. El punto es que no estamos haciendo ese match entre lo que se está produciendo y lo que necesitaríamos consumir, y por eso la brecha todavía queda muy larga. Si seguimos hablando de las tendencias, hay algunos estudios que sugieren la necesidad de voltear a ver este grupo de alimentos como algo que puede mejorar la calidad de la dieta y prevenir algunas enfermedades. En la imagen lo que ustedes pueden ver son unas gráficas que derivan de un análisis en donde se evaluó la calidad de la alimentación de 195 países. Prácticamente todo el mundo. Empezaron a identificar, bueno, cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial. Sabemos que están relacionadas a cuestiones de salud cardiovascular o cuestiones que afectan el sistema circulatorio en general, ¿no? Y entonces, una de las preocupaciones a nivel global es precisamente saber cuáles son los riesgos dietéticos que predisponen a una población para tener ese riesgo cardiovascular. ¿Qué podríamos hacer para prevenir todo lo que son las muertes asociadas a eventos cardiovasculares, EDCs, infartos, y también qué podemos hacer para prevenir todo lo que implica una discapacidad asociada a estas enfermedades? Porque no es el hecho de que tenga un EBC y pues vea el fin de mi vida. Muy probablemente haya muchas personas que vivan con secuelas de este tipo de eventos. Se dice que uno de cada 3 personas que sufre un evento pues es el que termina en un deceso, pero tenemos al resto que se mantiene con algunas alteraciones y que por la misma enfermedad pues tiene que tener algún monitoreo o algún cuidado más particular, ¿no? Dentro de lo que se evaluó en este estudio de los 195 países del mundo en un rango de 1990 a 2017, un periodo bastante largo de tiempo, hablando de una cuestión de investigación epidemiológica, ellos querían identificar cuáles eran los factores dietéticos asociados a estas cuestiones de mortalidad y discapacidad por enfermedades cardiovasculares. Seguramente serán como resultados muy obvios. Pues el consumo de frutas, el consumo de verduras, hay un bajo consumo de cereales, hay dietas ricas en carnes rojas, dietas ricas en ácidos grasos o grasas saturadas, ¿no? Pues sí, resulta que gran parte de los factores asociados pues están ahí, ¿no? Los que ya sabemos que pueden estar ocurriendo. Pero resulta que el cuarto factor que más se asocia a estos eventos son dietas con un bajo consumo de nueces y semillas, como lo denominan ahí, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, si ustedes quitan uno de estos factores, muy probablemente nos estaríamos ahorrando algún número importante de casos a nivel global. Y eso es lo que se conoce como el riesgo atribuible, ¿no? Entonces, hablar de que es un factor importante, pues los pone como en los primeros 5, y entonces eso nos hace reflexionar que tenemos una gran área de oportunidad de mejorar la calidad de la dieta, sí, pero también de evitar enfermedades o evitar discapacidades por esas enfermedades y evitar muertes por esas enfermedades. Lo que sugiere este estudio es una evaluación también como de las cantidades o a nivel cuantitativo de cómo se están manejando como cada uno de estos factores de riesgo, y resulta que también el consumo de nueces y semillas, en la gráfica del lado izquierdo, de su lado izquierdo, podemos ver ahí una línea verde. Ese es el umbral o la meta, ¿no? Se dice que se tiene que consumir alrededor de 1 onza al día.
28 gramos, que es más o menos la recomendación de prácticamente todas las pautas dietéticas, y el consumo, si lo vemos por debajo, está pues muy por debajo de los 5 gramos. Eso sigue siendo congruente con lo que se ha reportado a partir de diferentes indicadores, que hace de producción o de consumo, y que nos habla también que no es una cuestión netamente geográfica, sino que en todo el mundo se está evidenciando este bajo consumo de oleaginosos, ¿no? Entonces, habrá algunas como barritas que se salgan un poquito más de eso, y eso a lo mejor estamos hablando de países cuyo consumo de oleaginosos pudiera ser un poquito mayor, asiáticos o del Medio Oriente, pero que pues, también están muy por debajo, o la brecha sigue siendo realmente amplia. Entonces, siguiente. Hablando de este bajo consumo de oleaginosas, no solamente ese es el reporte que lo ha sugerido. Hoy en día, yo les decía, hablar de la alimentación saludable y sostenible es así como un must, un deber ser. Y hay otro grupo de expertos liderado por Willett. Willett es uno de los pioneros en lo que se conoce de epidemiología de la nutrición. Juntó a un grupo de expertos y dijeron, bueno, tenemos una gran problemática hoy en día con la alimentación, ¿qué podemos hacer? Y entonces ellos empezaron a plantear, a partir de los diferentes grupos de alimentos, pues cuál era la situación de consumo. Y entonces, si nosotros vemos ahí el consumo de los diferentes grupos, podemos ver que hay unos que se ven unas gráficas o unas barras muy altas, y hay otras que se ven como muy estrechas. Ellos, la intención de proponer una dieta sostenible o una dieta saludable, como lo que sugieren en la famosa dieta Eat Lancet, es que esta alimentación sea congruente, sí, con cuestiones de nutrición, pero también sea congruente con cuestiones de sostenibilidad. ¿Cuál sería la mejor clave o el mejor clúster de alimentos y combinaciones para que esta alimentación no solamente mantenga saludable a mi población, pero que también ayude a preservar el medio o el entorno en donde nos desenvolvemos? Y ellos proponen como una meta de consumo para los diferentes grupos de alimentos, para los cereales, para las frutas, verduras y demás. Y entonces lo que ustedes pueden ver ahí como la línea horizontal es un poco como la meta que tendríamos que lograr para llegar a una alimentación a nivel mundial saludable y sostenible, que poco a poco se va a ir adaptando también a cada uno de estos conceptos. Pero si ustedes ponen atención a la mitad de la gráfica, justo aquí aparece un grupo, bueno, o ni siquiera aparece, y resulta que el que tiene mayor oportunidades de llegar a una meta a un largo o corto plazo, y son las famosas nueces, o lo que nosotros denominamos oleaginosas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es uno de los grupos que tiene una mayor oportunidad de acercarnos a la dieta saludable y sostenible, y por otro lado, pues también tiene que ser congruente con los diferentes cambios que se están dando con los otros grupos de alimentos. A lo mejor en términos de frutas, verduras, no estamos tan alejados, pero a lo mejor en cuanto a las fuentes de proteína de origen animal, pues vemos que esta rebasa, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones hoy en día cuando hablamos de una alimentación sostenible, y de ahí que grandes o la gran parte de las tendencias alimentarias hoy en día nos obliguen a voltear a ver las fuentes de proteína de tipo vegetal, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las razones de ser, de empezar a pensar en las oleaginosas como un área de oportunidad para cuidado de la salud y cuidado del medio ambiente. Siguiente. En México, pues todas esas estadísticas que les decía, bueno, unas son a nivel mundial, otras son a Estados Unidos, que tampoco están tan diferentes a lo que se reporta en México, porque seguimos hablando que es un grupo de alimentos con un bajo consumo. En la encuesta nacional del 2023, el reporte que se manejó ese año, decía o clasificaba los alimentos en dos grandes categorías: alimentos recomendables y alimentos no recomendables, ¿no? De los alimentos no recomendables, bueno, ya se ha hablado mucho cuáles son los que se tienen que estar como limitando o reduciendo su consumo, porque aportan muchas grasas o porque aportan grasas saturadas, o porque aportan a lo mejor una buena cantidad de energía a partir de azúcares libres, ¿no? Eso ya está de un lado de la mesa, pero por otro lado tenemos los grupos saludables o los grupos de alimentos recomendables, de los que muy poco se está hablando, porque generalmente tendemos a decir lo que no tenemos que comer, pero nos olvidamos de promover lo que sí tenemos que comer, ¿no? O sea, reforzar el mensaje positivo resulta fundamental para que este tipo de estrategias funcionen, ¿no? Para que hablemos en los dos sentidos. Cuando hablamos del consumo de nueces y semillas, como lo clasifican aquí en México, pues resulta que vemos porcentajes realmente muy bajos, porcentajes que van entre el 1.7 y
el 4% de consumo. ¿Qué quiere decir? Si pensamos en 100 niños, seguramente 1.7, casi 2, estarán consumiéndolos como parte de su dieta habitual. Y los otros 98, ¿qué están haciendo? ¿O por qué no los están consumiendo? No lo sabemos, ¿no? ¿Será que no los recomiendan? ¿Será que no los tenemos a la mano? ¿Será que no son accesibles? Pues a lo mejor estos dos factores no es como la barrera que está permitiendo que este alimento no se esté consumiendo en la cantidad que debiera. Si nos pensamos a lo mejor en un grupo de adolescentes, donde a lo mejor entra la mayoría de los que están aquí, o de adultos, ¿no? Y decimos, bueno, están porcentajes de 2.7, 4.7%. Entre 3 y 5 adultos o adolescentes los están consumiendo dentro de su dieta, ¿no? Y entonces, si ustedes se van a enfrentar a un grupo de pacientes y les llegan 100, muy probablemente 5 de ellos no los estén considerando como parte de su dieta habitual, y a lo mejor pudiera ser un área de oportunidad para empezarlos a incluir, y no solamente pensando a lo mejor en términos de las grasas saturadas, y ahorita les hablaré de algunas otras bondades que tienen este grupo olvidado de la alimentación. En la última encuesta, en la del 2000, en la siguiente, parece que esta perspectiva no va a mejorar, ¿no? Las estadísticas que les presentaba antes, 2023, las últimas 2024, nos habla de que solo el 3.9% las está considerando como parte de su dieta habitual. Seguimos con los mismos números, no han cambiado y muy probablemente no van a cambiar de la noche a la mañana, y la intención quizás de empezar a hablar de los beneficios de algunos alimentos radica en que estos cambios puedan ir permeando poco a poco, de inicio con nosotros y después con quienes estén en nuestro entorno inmediato, familia, y ya después con nuestros pacientes, ¿no? Y entonces eso pueda mejorar estas cifras para disminuir algunas complicaciones en el cuidado de la salud, ¿no? Siguiente. Cuando nosotros hablamos de las oleaginosas, y esa es una pregunta que casi siempre sale cuando hablamos de este grupo de alimentos, pues tendemos a nombrarlo de diferentes maneras. Ustedes vieron en las estadísticas, en las gráficas, que hay algunos que sugieren o les denominan nueces, hay algunos que les denominan semillas, hay algunos que les denominan frutos secos, hay a quien le gusta, como a mí, denominarle oleaginosas, ¿no? Y entonces aquí la intención también de unificar un término para referirnos a un grupo de alimentos, pues resulta súper importante, tan así que nosotros nos casamos también con la idea de decir la papa no es una verdura, ¿no? Entonces, porque tenemos muy sistematizados los procesos o las características que pueden empezarnos a hablar de grupos que se parecen entre sí. Entonces, hablar de frutos secos pues nos obliga a pensar en otro tipo de categorías en donde a lo mejor las características nutricionales no empatan, ¿no? Con una oleaginosa. Un fruto seco lo podríamos pensar a lo mejor como una pasita o como un dátil, y nutrimentalmente no son comparables con las oleaginosas porque uno es fuente de azúcares y el otro es fuente de grasa. Ahora, no todas las nueces, no todas las oleaginosas, perdón, son nueces, ¿no? Habrá algunas que sean semillas, ¿no? Y entonces también ahí empezamos a identificar como diferencias. Por ejemplo, si pensamos en unas pepitas, pues pensamos que es una semilla. Si pensamos en un pistache, es un fruto, ¿no? Es un fruto deshidratado, es un fruto seco. Y entonces ahí la parte de la terminología sí resulta importante para empezar a establecer a qué nos referimos con este grupo de alimentos y por qué pueden tener como beneficios a la salud a partir de lo que aportan de manera general o de manera consensuada. Nosotros hablamos de oleaginosas y nos estamos refiriendo tanto a frutos oleaginosos o semillas oleaginosas porque a partir de ellos se extrae una cantidad de aceite, ¿no? Entonces, pues si piensan a lo mejor en el olivo o el aceite de oliva, pues también por definición de las características nutricionales, pues podría entrar dentro de esta categoría. Si pensamos en otro fruto, pues el pistache se puede obtener también un aceite, de las pepitas, ¿no? De la semilla de girasol, que también puede ser algo que a lo mejor tenemos en nuestro entorno inmediato, pero bueno, pues ahí como establecer estas características en común nos pueden empezar a ubicar sobre qué tipo de alimentos podríamos estar recomendando cuando hablamos de este grupo, ¿no? Y la intención de unificar estos términos es que ustedes se los van a encontrar en diferentes categorías en los lineamientos dietéticos de organismos internacionales. Si nos ponemos a hablar de las guías alimentarias americanas 2025, están incluidas dentro de un grupo que se conoce como nueces, semillas
y productos de soya. Y esto es bien interesante porque entonces ya lo empiezan a encasillar con una característica en común que pocas veces vemos, como una fuente de proteína. Lo que nosotros asociamos con los productos de soya, pues es que podrían ser como un sustituto de proteína vegetal a la proteína animal. Y aquí ya lo están empezando a manejar en ese sentido o con esa connotación, ¿no? Entonces, bueno, ellos desde el 2020, poquito antes, ya empezaban a hablarlo o a incluirlo dentro de sus recomendaciones dietéticas al establecerlo, al plantearlo dentro de un grupo de alimentos. En México nosotros teníamos el plato del bien comer y si nos ubicamos en la reciente modificación que tuvo en el 2023, pues tenemos estas guías alimentarias de alimentación saludable y sostenible para población mexicana, ¿no? El nombre correcto, pero nosotros le seguimos denominando el plato del bien comer, ¿no? Y entonces resulta que a diferencia del anterior, pues este ya empieza a incluir 2 grupos de alimentos más. Antes eran 3 categorías, ¿recuerdan? Del verde, el rojo y naranja. Y aquí ya empezamos a ver 2 grupos de alimentos, en donde uno de ellos resulta que son los aceites y grasas saludables. Ellos no le llaman oleaginosas, ellos no le llaman nueces, no le llaman semillas, no le llaman frutos secos, le llaman fuentes de aceites y grasas saludables, y nosotros vemos que por ahí están claramente identificados como aquellos productos que podemos o que deberíamos de consumir en nuestro día a día, y que no se trata de un producto accesorio, ¿no? A diferencia de lo que no está listado, que se podría consumir de manera ocasional, ya lo empiezan a posicionar como algo que tiene que involucrarse en nuestro plato, desayuno, comida o cena, y que tiene que verse reflejado como tal, ¿no? Entonces, qué chistoso es porque nosotros lo vemos como una fuente de grasa en México y en Estados Unidos como una fuente de proteína, ¿no? Pero bueno, ahorita hablaremos de qué realmente aportan o si aportará las dos cosas. Pero bueno, el punto de que se empiece a hablar o se empiece a ver, pues entonces nos está obligando a pues voltearlo a ver y decir qué es lo que voy a hacer con esa recomendación para ya aterrizarla a mi contexto de mi pauta dietética o la recomendación que le voy a dar a mis pacientes, ¿no? Y si nosotros asociamos esta recomendación, no sé si se acuerdan que vienen con leyendas, ¿no? Y una de las leyendas es disminuye el consumo de carne de res y favorecer fuentes de proteína, y eso va muy ligado también con lo que les venía platicando de las dietas saludables y sostenibles, ¿no? Entonces no son mensajes que están en controversia, son mensajes que van en congruencia con un fin común: tener una buena alimentación y tener un cuidado del medio ambiente. Cuando nosotros estamos hablando de una dieta saludable y sostenible, pues también nos estamos identificando con esta, pues algo que podría reflejar esta imagen, ¿no? Ustedes ven esta imagen y les llena de color, y les llena de variedad, y les habla quizás de no solo un grupo, sino de varios, ¿no? Y entonces también eso es algo que se tiene que reflejar dentro de todo lo que yo esté recomendando o consumiendo, y de ahí también pensar en este tipo de alimentos como algo que puede ser versátil, ¿no? Algo que puede adaptarse a cada uno de los contextos. Y en alguna plática por ahí lo mencionaba, no sé, por ahí viene un salmón, pero también viene una lata, ¿no? Y entonces también es algo congruente que puede ser fácilmente adaptable. Uno, porque tenemos diferentes opciones que podemos incluir como este grupo, y la otra es porque la cantidad en la que se requiere consumir tampoco me va a demandar un gasto importante, ¿no? Yo les decía, la recomendación son 28 gramos, una onza, 49 piezas, un puñito, como le quieran denominar, pero esa cantidad en términos a lo mejor cuantitativos también o económicos no van a rebasar ni el 10% ni el 5% de lo que yo le estoy destinando al gasto de alimentos, ¿no? O a la compra de alimentos para el hogar. Cuando hablamos también de la alimentación, pues una de las pautas que da este espacio o este foro es hablar de la nutrición y la sostenibilidad, ¿no? Ese es como el lema o parte del eslogan que se está manejando en lo que está promoviendo el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y bueno, la alimentación y la nutrición hoy en día tienen que verse como un binomio, ¿no? Y a eso pues, le podría ir sumando otras características, pero ahorita les voy a contar por qué. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de la alimentación o de la nutrición, pues tenemos diferentes panoramas.
sí, el problema de la obesidad sigue siendo un elemento que va a estar vigente al menos en los próximos 30, 40 años. Se va a seguir hablando de estos problemas de obesidad, pero también tenemos que voltear a ver a aquellos que tienen o viven en inseguridad alimentaria o que tienen algún riesgo dietético. Y entonces, en términos globales, pues todos estos dos categorías, los dos polos, los voy a incluir como problemas de malnutrición. Los que están por deficiencia, como por los que están por exceso. Y se dice que a nivel mundial, 1 de cada 3 personas vive en un estado de malnutrición, ¿no? Y entonces, si yo me encuentro 3 pacientes, sí o sí puedo apostar que al menos uno de ellos tiene algunas de estas problemáticas. Entonces, bueno, eso es uno de los aspectos que se tienen que cuidar cuando estamos hablando de la sostenibilidad, sí, porque el cuidado de la salud me va a demandar las ciertas características de los alimentos para que tengan ese papel de funcional o que tengan ese papel de promover una buena nutrición. Por otro lado, tengo esta parte de las estadísticas: 130 millones de personas a nivel mundial viven en inseguridad alimentaria, y cuando hablamos de cuestiones de inseguridad alimentaria, pues nos referimos evidentemente a cuestiones económicas y a cuestiones de educación. Cuestiones económicas porque muchos de ellos no tienen el recurso suficiente para acceder a una cantidad o a una variedad de alimentos que les permita nutrirse correctamente, ¿no? Entonces, bueno, también esa es otra de las grandes problemáticas a nivel mundial. Y por otro lado tenemos otro tipo de problemáticas: el desperdicio de alimentos. 1/3 parte de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdicia. Y no es nada más lo que nosotros dejamos en el plato, ¿no? Es todo lo que se está perdiendo en la cadena de producción de alimentos, desde la selección o desde la parte de la identificación de cuáles sí van a irse a vender a algún lugar y cuáles se van a descartar porque tuvieron una mancha, porque tuvieron ahí alguna lesión o algún daño físico, ¿no? Que a lo mejor no va a repercutir en la calidad del alimento en sí, pero todos sabemos cuando vamos de compras que escogemos los más bonitos, que escogemos los más grandes, que escogemos los de un tamaño estándar, ¿no? Y entonces, el desperdicio de alimentos a nivel global es una gran preocupación y tiene que ver a lo mejor con las pérdidas que se están dando en esa cadena de producción antes de que llegue a mi hogar, o con el desperdicio que yo le estoy dando a los alimentos desde la parte de la preparación. Compramos, no sé, una verdura, una cebolla, lo que ustedes quieran, y no consumimos el 100%, siempre lo pelamos, siempre descartamos algunas partes, y eso también va a ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, la parte de las pérdidas es algo que tiene que preocuparnos también, y bueno, tenemos que empezar a buscar alimentos que se desperdicien o que tengan una vida útil un poco más amplia para que se preserven con mayor facilidad o que estén siempre disponibles en mi espacio, ¿no? Y también el almacenamiento, no todos requieren a lo mejor de sistemas de refrigeración, de congelación, y yo tendría que pensar en aquellos que están a lo mejor más estables, pues en condiciones donde no tengo que estarles modificando nada, ¿no? Entonces, bueno, también la parte de la contaminación de los alimentos también está algo inherente a la nutrición y sostenibilidad, porque gran parte de los productos que consumimos pues tienen un empaque, ¿no? O tienen 2 o tienen 3 muchas veces, ¿no? El plástico que envuelve 2 o 3 de ellos, el cartoncillo, y a lo mejor la lata, ¿no? Por decir algunos. Y entonces el buscar opciones o el buscar alimentos en donde no haya una gran producción de basura o no impliquen una demanda de energía para su conservación, o no impliquen una pérdida o un desperdicio porque empiezo a descartar o porque no los consumo al 100%, pues también me obliga a pensar en alimentos que sean un poco más versátiles, ¿no? Y entonces el papel de las oleaginosas ahí empieza a permear también, porque son productos que podemos encontrar a lo mejor en cantidades o en empaques que pueden ser considerados a granel y que pueden estar estables durante mucho tiempo, ¿no? Entonces pueden ser asequibles y pueden ser accesibles también para las personas. Y la producción de alimentos es la gran responsable en una tercera parte de los gases de emisión de efecto invernadero. Y entonces pensar en qué alimentos me van a producir más o menos gases, pues también es algo que se ha discutido ampliamente, y bueno, por ahí les traigo algunas estadísticas que tienen que ver a lo mejor con estas cuestiones de producción, cuando hablamos a lo mejor de un alimento de origen vegetal y un alimento de origen animal. Siguiente. Entonces, son problemáticas que siguen vigentes, y las proyecciones o las estadísticas, lo que se sugiere a nivel mundial es que sí empieza a haber cambios en la alimentación,
que nuestra dieta vaya modificándose de manera tal que se empiecen a posicionar algunos alimentos. De los que más espera el crecimiento son de las fuentes de origen vegetal, ¿no? Si ustedes ven los del lado derecho, pues están todo lo que son las leguminosas, pero también están las oleaginosas. Y de las gráficas que nosotros esperamos reducir su consumo, pues representan aquellas fuentes de origen animal, ¿no? El consumo de carnes rojas, huevos, aves, pastoreo y demás, ¿no? El consumo de verduras y de granos, pues a lo mejor se va a sugerir que se mantenga, porque no estamos tan alejados de lo que deberíamos de consumir para ser amigables con el medio ambiente y nutrirnos satisfactoriamente. Ahora sí, la parte de la sostenibilidad radica en que no solamente es la producción de gases de efecto invernadero, medidos como el CO2 equivalente que se genera por cada kilogramo de producto o por cada tonelada que se está produciendo, sino por el uso de tierra, por el uso de agua. Y entonces hay algunos aspectos también que pueden estar impactando. Y aquí, bueno, la gráfica lo que intenta ejemplificar es precisamente esas diferencias entre algunos alimentos que pueden ser de origen animal y que están por encima, y que vemos que las gráficas o las barras van hacia la derecha, a que impliquen una mayor producción de estos elementos, un mayor uso de tierra, un mayor uso de agua, acidificar un poco más el suelo, a producir más gases de efecto invernadero. Y nosotros vemos que a lo mejor los que nos interesarían más serían aquellas fuentes de origen vegetal y que pues están incluidas, sí, leguminosas, pero también siguen posicionándose las oleaginosas, ¿no? O las famosas nueces. Y entonces vemos que estas son a lo mejor las que menos impacto ambiental pudieran tener, al igual que los granos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí el empezar a pensar en esto como en otra área de oportunidad, pues también nos empieza como a alertar, porque en un mismo espacio yo puedo producir mayor cantidad de alimentos, uno, y la otra es ser más empático con el ambiente, porque entonces no voy a producir la misma cantidad de CO2, ¿no? Y entonces empezaría a atacar como diferentes aspectos, lo del abasto de alimentos, lo de la inseguridad alimentaria y la parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces por ahí podemos irlo pensando a lo mejor desde el frente que queremos atender, cada uno desde la perspectiva personal quizás tiene a lo mejor una iniciativa para ser más amigable con el medio ambiente, o para promover un alimento a lo mejor de producción local, o para producir o para promover el consumo de alimentos saludables, pero pues al final el mensaje va a ser el mismo, ¿no? Empezar a posicionar alimentos pues que nos hacen bien en todos los sentidos, ¿no? Algo que sugiere también esta dieta Eat Lancet, el grupo de expertos a nivel mundial, es cómo podemos empezar a observar quizás estos cambios, o cuáles son los alimentos a los que tendríamos que voltear a ver para que tengamos un mejor impacto. Y bueno, ahí ustedes ven cuáles son los que tienen a lo mejor una franja o un pedacito de pastel un poco más amplio, y lo que quiere decir es ahí qué tanto por encima de lo recomendado estamos consumiendo cada uno de estos grupos, ¿no? Y entonces el de las carnes rojas sigue siendo como uno de los más evidentes, tan así que hoy lo tenemos en nuestras guías de alimentación mexicanas, ¿no? La recomendación, ya ustedes me recordarán cuál era, la alimentación que dice consumir menos carnes rojas, ¿era la 4 o la 5? De las 10 recomendaciones que da la guía de alimentación mexicana, pues si no nos acordamos vamos a tener que revisarlas, pero bueno, eso es como la parte de la consistencia, que no es algo netamente local, es algo que a nivel global el mensaje sigue siendo muy claro. Y por otro lado, pues vemos que hay otros grupos que, bueno, tienen una buena área de oportunidad, ¿no? A lo mejor aquí el consumo de pescados, el consumo de otro tipo de fuentes de proteína, pero vemos, por ejemplo, esta es la barrita, ni siquiera se ve, ¿no? Y entonces ahí están las famosas oleaginosas, ¿no? Y entonces, si ustedes dicen, bueno, incrementa un poquito esa, muy probablemente las otras van a reducirse, ¿no? Por una cuestión de sustitución, ¿no? Podría ser. Y si mejora esa, pues seguramente se van a empezar a mover las otras, ¿no? Entonces, bueno, buscar el equilibrio, pues es empezar con pequeños cambios en nuestra alimentación, o pequeñas recomendaciones que tampoco implican el volvernos vegetarianos, veganos, o cambiar a todos nuestros alimentos a plant-based, ¿no? Simplemente es empezar a incorporar alimentos que pues nos van a llevar a
sea una alimentación un poco más saludable y más sostenible, ¿no? Entonces, por ahí se dice que si nosotros favorecemos dietas bajas en el consumo de carne, y hay estadísticas que sugieren qué tanto voy a estar impactando al medio ambiente, voy a reducir mi huella hídrica casi a la mitad, la emisión de gases de efecto invernadero casi un 70%, la parte del uso de la tierra se puede reducir o se puede optimizar hasta en un 58%, el uso de la energía, el consumo de agua, todo eso se va a cuidar, y eso es algo que a veces no vemos cuando estamos discutiendo las dietas saludables, ¿no? La parte de lo que implica que ese alimento llegue a la mesa, el uso de la energía o el uso de los recursos, y por eso se tiene que favorecer las fuentes de origen vegetal, ¿no? Donde encontramos a las oleaginosas. Y por otro lado, pues los beneficios que también en cuanto a la salud podríamos tener. Se dice que dietas que tienen un bajo consumo, no que eliminan o que restringen el consumo de carne, simplemente que tienen un consumo moderado o bajo de alimentos ricos, alimentos de origen animal, podríamos estar mejorando o disminuyendo hasta en un 20% la probabilidad de una muerte súbita o reducir hasta en un 50% el riesgo cardiovascular, ¿no? Y entonces ustedes verán si esas estadísticas no les llaman un poquito la atención con solo un grupo de alimentos. Ahora, si a esa dieta todavía le suman otros pequeños cambios, que coman más frutas, que coman más verduras, y que hagan ejercicio, pues seguramente el panorama va a ser muy favorable para todos los pacientes o para todos los que estén siguiendo estas recomendaciones, incluidos nosotros mismos, ¿no? ¿Siguiente? Y entonces, bueno, ahí también pensar en la responsabilidad que se tiene en cuanto a la producción de los alimentos, pues también nos hace pensar en cómo demandamos nosotros que la producción o que aquellos pequeños productores, medianos productores, también estén como en congruencia y que hagan prácticas que resulten sostenibles. Muchos de estos ya están implementando a lo mejor sistemas que tienen esa responsabilidad ecológica a partir de la producción de su propia energía, a partir a la mejor de la instauración de sistemas de riego que optimicen el uso del agua, a partir a la mejor de sistemas de vigilancia o control de pez, se me fue la traducción de plagas, perdón, a nivel general, pero que sean amigables con el medio ambiente, a lo mejor a partir del uso no de pesticidas, sino de algún otro tipo de control. Hoy en día se utilizan a lo mejor los búhos para controlar un poco las plagas, y eso resulta muy favorecedor para el cuidado del ambiente y para el cuidado de la calidad o de la inocuidad de lo que nosotros nos estamos llevando a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, también esa parte de identificar qué prácticas están haciendo los productores de alimentos, pues resulta fundamental, y bueno, para ello también es importante que nosotros reconozcamos, ¿no?, quiénes están produciendo, y de ahí una de las razones de este tipo de foros, que empiecen ustedes a generar como ese interés por saber de dónde vienen los alimentos, quiénes los están produciendo y cómo los están produciendo. ¿Sí? ¿Siguiente? Ok. Vaya, se pasa muy rápido. Entonces, bueno, ya hablando de las cuestiones de nutrición, hablar de las oleaginosas es hablar un poquito más allá de las grasas. Yo les decía, hay dos categorías, las guías americanas lo ubican como una fuente de proteína, las guías mexicanas lo ubican como una fuente de grasa, pero no de cualquier grasa. Cuando nosotros estamos evaluando la calidad de las grasas, pues vemos que tienen un muy bajo aporte de grasas saturadas, y las que priorizan más o las que tienen mayor cantidad, pues son las grasas monoinsaturadas. Y a veces esto nada más lo asociamos con el famoso aceite de oliva, cuando tenemos a lo mejor un vehículo que puede ser consumido en nuestra dieta habitual y que puede tener a lo mejor las mismas propiedades y los mismos beneficios, y que no pueden a lo mejor, o que no implican un gasto adicional, ¿no? Entonces, bueno, o un gasto importante en cuanto a lo que le invertimos a la compra de los alimentos. Tenemos diferentes composiciones, pero bueno, en el caso del pistache, uno de los ácidos grasos que más aportan son esas grasas monoinsaturadas, y bueno, pues entonces siempre lo asociamos con salud cardiovascular. Pensamos también que no solamente es una fuente de grasa, sino que también es una fuente de proteína. Cada uno de los alimentos, así como en las frutas tenemos algunas que tienen más agua, algunas que tienen más fibra y demás, pues tendríamos que empezar a identificar qué cantidad de proteína o qué cantidad de nutrimentos me está aportando un alimento. En el caso de los pistaches, aporta aproximadamente 6-7 gramos, entre 6 puntos y tantos y 7 gramos por cada onza, por cada 28 gramos. Si nosotros hacemos la conversión, no están muy alejados de lo que puede estar aportando en términos globales
a la fuente de proteína que tenemos de referencia, que es el huevo, ¿no? Un huevo 7 gramos, 28 gramos o una porción de pistaches, 6 gramos. Decimos que las proteínas de origen vegetal no son de alto valor biológico y ese término ya se empezó como a dejar en el olvido, y entonces estamos hablando de la biodisponibilidad o de la capacidad que tenemos para obtener los aminoácidos esenciales, ¿no? Y resulta que gran parte de los alimentos que están incluidos en este grupo, pues sí, resulta una fuente importante de los aminoácidos de cadena, aminoácidos esenciales o de manera general, pues tienen un muy buen perfil, ¿no? Podemos decir que el perfil al menos de los pistaches es que aporta todos los aminoácidos esenciales y que a lo mejor para algunas personas puede resultar fundamental porque estamos buscando optimizar, no sé, la leucina o estamos buscando optimizar a lo mejor pues, no sé, la metionina, y entonces, bueno, desde la parte de personalización también puede resultar como algo interesante empezar a ver o a mapear la composición de la proteína de las oleaginosas. Se dice también que, bueno, ya cuando estamos hablando no de la parte del valor biológico, sino de la corrección que se le da a la proteína por esa biodigestión que se puede obtener, tenemos que es uno de los alimentos que tiene una mayor capacidad de aprovecharse en términos de la proteína, y que los porcentajes están entre un 70 y un 81% cuando lo comparamos a lo mejor con una carne que está, pues sí, un 90 y tantos %, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia cuando ya lo pensamos en términos generales, cuando lo comparamos con otros alimentos, pues que a lo mejor pueden ofrecer una cantidad de proteína que puede ser considerada pues suficiente, pero que no aprovechamos el 100% de ella, ¿no? Y por otro lado también tenemos que estos son una fuente importante de otros nutrimentos, incluidos aquellos minerales que pueden ser esenciales en algunas etapas de la vida, como en el caso de los escolares o en el caso de los adolescentes, en donde pues sí empezamos a lo mejor a posicionar, no sé, el consumo de calcio, el consumo de potasio, el consumo de magnesio, y empezamos a desmitificar un poco esta parte de que pues, a lo mejor alguien que entrena solamente puede comer algo, una fruta o un plátano después de hacer ejercicio, ¿no? Porque a diferencia del plátano, a lo mejor sí me puede estar aportando los minerales que necesito para la recuperación después de un entrenamiento y la proteína, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser algo que pueda ser también fácil de implementar. También la fuente de algunos otras vitaminas, y bueno, aquí voy a destacar algo que poco se habla de las oleaginosas, y es el aporte que tiene de algunos fitoquímicos, ¿no? Nosotros generalmente asociamos a los antioxidantes como aquellos que están incluidos en las frutas y las verduras coloridas, ¿no? Y que hay que incluir de todos los colores. Pues resulta también que en el caso de estos alimentos sí se ha identificado que son una muy buena fuente de antioxidantes, sobre todo de 3 familias, y entonces pues de manera general se los quiero presentar en la siguiente imagen, en donde vemos pues que están muy asociados con ese color que nosotros estamos buscando quizás desde la parte visual para mejorar la calidad de la dieta en ese sentido sensorial, pero pues que también nosotros vemos, a lo mejor pensamos en este grupo como algo que pudiera ser, no sé, colores cafés, arenosos, o sea, poco atractivos, y resulta que hay muchos, por ejemplo en el caso de los pistaches, que nosotros lo vemos verde, lo vemos morado, lo vemos amarillo, lo vemos con diferentes tonalidades, naranjas, y cada uno de estos colores está asociado a la presencia de antioxidantes, ¿no? Y entonces puede ser que sea por la clorofila, puede ser que sea por los flavonoides, puede ser que sea a lo mejor por los carotenoides, y que en el caso de estos resulta que aportan 2 carotenoides muy importantes para la salud visual, que es la luteína y la zeaxantina. Y entonces cuando ustedes empiezan a hablar de la salud visual, que es algo también que hoy en día se tiene que buscar, porque estamos expuestos mucho a tiempo pantalla, a luz azul, pasamos en un pasillo y vemos banners, pantallas, pues algo que tenemos que cuidar pues son nuestras retinas, ¿no? Y estos 2 antioxidantes son los que van a
considerarse como precursores de lo que nos puede estar protegiendo, ¿no? Entonces, también para que lo vayamos mapeando en ese sentido y no nada más a lo mejor era una cuestión de contrarrestar los efectos de los radicales libres en términos generales, que bueno, también no es nada despreciable reducir como el proceso de envejecimiento en todas nuestras células. También tenemos otros que la coloración moradita, que por ahí podemos ver en algunas imágenes, está por las antocianinas, y nosotros a lo mejor en México los asociamos mucho con el maíz azul, pero bueno, también tenemos otras fuentes que nos pueden estar aportando esto. Siguiente. ¿Por qué es una buena idea consumirlos? No es nada más porque son ricos, no es nada más porque están disponibles, no es nada más porque pues, a lo mejor son pequeñas porciones las que necesito consumir, sino que existe gran evidencia de lo que puede hacer a nivel salud. Siguiente. Uno de los grandes estudios, bueno, se ha visto que las dietas que incluyen este tipo de alimentos va a reducir los procesos inflamatorios y toda la cascada que se desprende desde el punto de vista fisiológico y metabólico y que se asocia con enfermedades a nivel cardiovascular, incluidas obesidad, hipertensión, dislipidemias y demás. Se habla también que tienen a lo mejor un efecto a nivel de la microbiota por la buena cantidad de fibra que pueden estar aportando también. Y nos vamos a la siguiente. Quizás uno de los hallazgos más importantes o más relevantes y que no se ha puesto sobre la mesa tanto como debiera, radica en los resultados que derivan de estudios de los años 80. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto desde ya hace bastantes años. Y, por ejemplo, en el caso de los estudios más importantes tenemos el estudio de los adventistas, no sé si lo han escuchado, el estudio de las enfermeras, que todos ellos tienen un corte o un seguimiento de personas muy, muy largo, años y años, y son miles de personas. Más de 16,000, más de 40,000 personas por cada estudio, seguidos durante 10 años, imagínense, ¿no? Entonces, lo que deriva de este estudio es identificar factores de riesgo que protegían a la gente o que los hacían vivir más, ¿no? Y entonces, uno de los factores que más impactó es que estas personas que tenían un mejor perfil a nivel de salud cardiovascular eran quienes consumían más de una porción de este grupo de alimentos en su día a día, ¿no? Entonces, que eso se asociaba a lo mejor con una disminución en el riesgo asociado a un control de peso, a un control glicémico, porque resulta que estas oleaginosas no aportan azúcares, entonces también no van a tener un impacto tan importante en la glucosa, sobre todo de pacientes que viven con diabetes, y también se asocia a un mejor perfil de grasas en sangre. ¿Sí? Siguiente. Esto es algo que es constante, no es un solo estudio quien está sugiriendo esto. Las gráficas o las tablas que les traigo es un poco como para evidenciar qué tanto se reduce el riesgo a medida que estoy incluyendo con mayor frecuencia a este grupo de alimentos, ¿no? Entonces, incluirlo una vez a la semana podría ser un gran avance, pero consumirlo de 5 a 6 veces a la semana sería como la meta a la cual yo pretendería llegar o a llevar a mis pacientes, ¿no? Y que esto se asocia con la disminución de todos los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de algunas otras complicaciones, incluidos por ahí mortalidad asociada a enfermedad renal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todas, la mayoría de los puntos están del lado izquierdo, bueno, su lado izquierdo, y eso quiere decir que reduce el riesgo, ¿no? Entonces es algo muy consistente, no solamente con una enfermedad, sino con otras, incluida la del daño renal, pero también hoy empiezan a permear muchos datos de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que eso se asocia mucho con esta cuestión del envejecimiento activo y saludable, que sí o sí lo tenemos que promover desde ya, ¿no? Desde edades muy tempranas, para que lleguemos a una mejor calidad de vida. Y bueno, también en personas que viven con diabetes o para prevenir la diabetes, se ha visto que a partir de diferentes mecanismos y de los componentes de este grupo de alimentos, ya sea por su contenido de macronutrientes, por su contenido de vitaminas, minerales o por su contenido de los polifenoles o de los antioxidantes, podemos estar atacando o estar reduciendo el riesgo de todas estas afecciones a nivel metabólico, a nivel fisiológico, que nos llevan a una disfunción, ¿no? Y que pueden llegar a prevenir enfermedades como la diabetes mellitus, que también es una de las principales causas de muerte a nivel global, ¿no? Otros indicadores, bueno, pues ahí nada más es como para reforzar esta idea de que no nada más va a disminuir la glucosa, sino que a partir de diferentes efectos
desde la perspectiva funcional, pues podemos estar atacándolo, ¿no? O sea, que no es algo que si lo consumo solamente me va a causar un beneficio. Ese sería como el mensaje a partir de todas estas gráficas, sin meternos como a profundidad a analizarlas, y que las implicaciones pues también pueden verse ya en personas con edades avanzadas, ¿no? Disminución de la fragilidad, que también es otra de las de los grandes intereses, porque nuestra población ya está migrando hacia población que es una población que está envejeciendo. Y entonces, si ustedes quieren prevenir a lo mejor cuestiones degenerativas en personas adultas o de la tercera edad pues tendríamos que estarlo atacando desde ahorita, ¿no? Siguiente. Y bueno, la razón de hablar de las oleaginosas, pues yo me quedaría corta y seguiría hablando de ellas, pero bueno, tenemos poco tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo, pero pues el mensaje clave es prácticamente eso, empezar a mapearlos, siguiente, y empezarlos a ubicar, y que no es algo que está en discordancia con las pautas que nosotros seguimos. Nosotros nos atenemos a lo que las grandes instituciones de salud dicen, ¿no? Lo que dicen las guías de cuidado del corazón, los que dice la Asociación de Dietética, lo que dice a lo mejor las pautas a nivel de Estados Unidos, o ahora el plato del bien comer o las guías alimentarias para la población mexicana. Todas coinciden con lo mismo. Y si nos vamos todavía más a profundidad, pues podemos, siguiente, en todos los grupos se incluyen, pero también los patrones de alimentación que consideramos saludables y que a veces se nos enseñan, se nos maneja la dieta DASH, la dieta MIND, la dieta nórdica, la dieta mediterránea, la dieta de la milpa incluso, podrían estar dentro de esa categoría. Si los incluyen, si los están sugiriendo, si me están diciendo cuántas porciones, sí me están diciendo con qué frecuencia, y entonces eso contrasta mucho con las primeras estadísticas que les compartía. 4%, 3% de la población en México las consume, cuando estas pautas no se dieron ayer, se dieron ya hace algunos años, y la evidencia me dice que sí funcionan, ¿no? Entonces que sí tienen algo que ver con el cuidado de la salud. Entonces no es hacer como una revolución y volverlas o hacer algo completamente diferente, es simplemente decir, ¿por qué no se están haciendo? ¿No? ¿Por qué no las estoy incluyendo? Y ya para terminar, bueno, esas son otras pautas. Esas, las pautas ya nada más es para terminar, es como consumirlas. Tampoco tengo que consumirlas de manera individual, tampoco tengo que tomarlas en ayuno, tampoco tengo que tomarlas antes de dormir. Yo tengo que buscar estrategias para incluirlas a lo largo del patrono de las recomendaciones que yo le esté manejando a mi paciente, ya sea como parte del desayuno, por el resto de la comida, como parte de la colación. Y esa es como la parte quizás más complicada, porque a veces no sabemos cómo consumirlas o cuánto consumirlas, ¿no? Y entonces aquí es empezar a consumirlas, no importa cómo, el momento o el lugar, y también pensar en todas esas ventajas que me aportan, ¿no? Que no es algo que requiera preparación, no es algo que requiera una manipulación extrema, es algo que puedo empezar a agregar, es algo que puedo empezar a incorporar, ¿no? No tanto a lo mejor como decir, ya no comas esto y sustitúyelo por tal, simplemente empezarlo a incorporar, y ya el desfase o la sustitución se va a dar de manera muy natural. ¿Cómo consumirlas? Pues para eso tengo que ser creativo, para eso tengo que voltear a ver a lo mejor recetas, para eso tengo que probarlo, y entonces la invitación de este espacio pues es que ustedes empiecen a incluir las oleaginosas, y a lo mejor también pensar en que esto puede ayudar a mejorar la cuestión sensorial, de la vista la hace el amor, ¿no? Y entonces empezar a ponerle color a sus platillos, a sus bebidas, a sus colaciones, a sus alimentos, pues entonces nos obliga a pensar en aquello que también se puede disfrutar. Un alimento que es saludable no necesariamente tiene que saber o verse feo, ¿no? Y entonces ahí la sugerencia es pues darle un poquito de color o darle un poquito más de atracción a las recomendaciones y a lo que estoy consumiendo, porque todos queremos llegar así, ¿no? Todos queremos ser funcionales, todos queremos caminar, todos queremos tener una buena vida, y no solo nosotros, sino quienes queremos, ¿no? Y bueno, todo esto también está mapeado dentro de todas esas políticas públicas, y bueno, pues yo podría seguir hablando de ellas, pero creo que con esos mensajes es más que suficiente como para que se lleven al menos la espinita de que algo podemos hacer. Y bueno, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes. Entonces, bueno, independientemente del grupo de edad al que estén atacando o al que estén apoyando más bien, pues es algo que sí se puede incorporar, ¿no? No es algo exclusivo de adultos o de adultos mayores, podemos hacerlo en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no?
Y pues de mi parte ha sido todo. Espero les haya dejado la semillita y bueno,